Buenas tardes. Primero que todo, espero que todos estén bien a pesar de las circunstancias por las cuales estamos pasando. Mi nombre es Claudia Borbón, yo soy la directora de Formación Ejecutiva y les quiero dar la bienvenida a estos espacios que Formación Ejecutiva ha diseñado, los webinars de Formación Ejecutiva. Hoy estaremos con el webinar de herramientas legales y financieras de insolvencia para la recuperación y salvamento de los negocios, del doctor Hernando Rueda Amorucho. El doctor Rueda es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Tributario por la Universidad del Rosario y especialista en Derecho de Sociedades por la Universidad Javeriana. El doctor Rueda cuenta con más de 30 años de experiencia como litigante y consultor en temas relacionados con el derecho corporativo, la insolvencia, el derecho de los negocios, derecho tributario, derecho penal, entre otros. Se ha desempeñado como docente en las áreas de Derecho Tributario, Tributación Nacional, Tratados de Libre Comercio y Procedimientos Concursales. Actualmente se desempeña como socio gerente de Rueda Mantilla Abogados, firma que fue fundada por él hace más de 25 años. Les quiero dar un par de recomendaciones. Por favor, silenciar el micrófono, dejar los comentarios y las preguntas en el chat. Indira es nuestra monitora de este webinar en el día de hoy, entonces ella estará recopilando cada una de las preguntas para que al final de la sesión del doctor Rueda podamos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Si no escuchas a nuestro speaker, por favor actualiza la ventana de navegación. Para actualizar la ventana de navegación, tienes que hundir la tecla F5 en tu computador. Entonces, no me queda más que decirle al doctor Rueda, bienvenido. Doctor Rueda, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este espacio y espero que todos lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la universidad por esta invitación y por crear estos espacios de discusión académica para ver básicamente la aproximación a estas nuevas normas para el salvamento de empresas. En el día de hoy, básicamente lo que queríamos hacer era hacer una primera aproximación a lo que ha sido las normas dictadas con ocasión de esta crisis pandémica y cómo afrontar el tema del salvamento de empresas. El índice que estamos proponiendo básicamente es un poco primero, qué está pasando en este momento, a quién le sirve y cuáles son los contenidos del decreto 560, el acceso expedito al proceso de insolvencia, las negociaciones de emergencia, el hold que van a fijar las cámaras de comercio, hacer un pequeño análisis sobre los cambios de contenido en lo que van a ser los acuerdos de reestructuración, unas disposiciones generales sobre los estímulos a la financiación del deudor, una política general sobre el salvamento de empresas en liquidación, una mención sobre qué pasa con las compañías que actualmente se encuentran en insolvencia, y hacer una ampliación de algunas disposiciones que se han dictado con ocasión de esta pasada emergencia sobre la responsabilidad de los administradores, tocar algo del régimen general de garantías y vamos a mirar finalmente unos beneficios tributarios que se han planteado con ocasión de estas disposiciones y después sí pues hacer como un espacio de preguntas. En primer lugar, básicamente, el punto es ¿qué está pasando? Yo creo que todos nosotros nos sorprendemos cada día más de que hoy ya llevemos cerca de 55 días de este aislamiento, pero si nos hubieran dicho hace 2 meses que esto iba a pasar, creo que ninguno hubiera sospechado de cerca que íbamos a estar en una circunstancia como esta y que íbamos a tener que afrontar una situación de las cadenas productivas como la que estamos pasando en este momento. Tal vez las primeras noticias las empezamos a ver como si fueran temas ajenos, empezamos a ver que estaba pasando algo en Europa, empezamos a ver los primeros foros económicos en Europa y en Estados Unidos hablando de que se avecinaba una crisis financiera, que se avecinaba una crisis de una disrupción en todas las cadenas productivas, pero no alcanzábamos a identificar claramente lo que sucedía. Y si vemos, digamos, las primeras noticias las tuvimos en la prensa norteamericana hacia mediados de marzo, o a comienzos de la segunda semana de marzo, en la que ya se empezaba a prever que Europa iba a tener un descenso significativo en su economía. Ya se planteaba que el primer trimestre de los Estados Unidos iba a tener un ligero descenso en el PIB, cercano al 4%, que íbamos a tener
de pronto en el curso del segundo semestre un crecimiento mayor, y el Banco Mundial ya empezaba entonces a prever también para América Latina y particularmente para Colombia unas primeras consideraciones de que íbamos a tener una ligera disminución del Producto Interno Bruto. Y los optimistas planteaban de que íbamos a crecer muy poco, que íbamos a crecer cero, y los primeros pesimistas empezaron a hablar de una ligera decrecimiento que lo planteaba en marzo, se planteaba escasamente sobre el 1 o 2% de decrecimiento sobre el PIB. Pero vamos viendo cómo a medida que se va introduciendo un poco más la pandemia, vamos empezando a ver cómo ciertos sectores definitivamente van a quedar en aislamiento, no solamente por el tiempo hoy que tendremos de aislamiento voluntarios y obligatorios, sino que algunos sectores se van a ver afectados en el curso total del año. Y vemos así como el sector de entretenimiento, el sector turismo, pues ya se plantea que no volverá a reabrir, menos no antes de octubre, y si somos un poco más pesimistas, de pronto pasaremos todo el año sin que esos sectores económicos vuelvan a reabrir. Y entonces empieza a recalcular la condición de a qué tan profunda va a ser la crisis, y la superintendencia encargada de todo esto empieza a hacer un primer impacto de cuál va a ser la medición de ese comportamiento económico en las compañías colombianas. Y entonces se toma fundamentalmente la información exógena que se ha enviado a la super por las compañías, y la superintendencia toma de toda esa información exógena una medición de 20.000 compañías tipo, y esa medición que hace de esas 20.000 compañías se pondera todo el diagnóstico del decrecimiento social que vamos a tener, medido por esas condiciones conductuales de la economía, y la superintendencia deja entrever que vamos a tener 2.676 compañías de esas 20.000 que van a solicitar una condición de reorganización empresarial. Si lo vemos nosotros, el inventario total de la super, el inventario total de las compañías que actualmente se encuentran tramitando un proceso de reorganización o que ya están con el acuerdo aprobado, no supera esta cifra. Con lo cual de entrada se preveía pues, que íbamos a tener un desborde en las solicitudes de la superintendencia, la cual de por sí ya venía un poco congestionada en la metodología que estaba utilizando, en la forma como se veía el comportamiento de las compañías en los últimos 2 años, a pesar que no habíamos tenido una crisis sistémica como esta que no tiene parangón en la historia nacional. Pero al margen de la condición de esas compañías evaluadas, empieza el gobierno central a evaluar qué pasará con otras compañías que no estuvieron en la evaluación. Y así como vemos que cerca de 50.000 restaurantes pueden estar solicitando un nivel de apoyo o teniendo que tramitar algún tipo de procedimiento para reestructurar su pasivo con los acreedores o encontrar un mecanismo de salvamento empresarial. En esa medida, entonces se determina fundamentalmente que el inventario de la superintendencia, si se entrara solo con estas, o si llegáramos a tener unas solicitudes adicionales que no fueran completamente las que pudieran negociar por fuera, se crecería este inventario al doble del mismo. Entonces, se toma la decisión de entrar a buscar un mecanismo alternativo y afortunadamente, para beneficio del país, la superintendencia ya venía trabajando en un proceso de modificación a la legislación actual de reorganización empresarial. Y esa modificación había sido inicialmente determinada con 5 mesas temáticas que se trabajaron en el año anterior, en las que se tomaron distintos temas transversales de lo que tenía que ver con la reorganización, y cuando el Estado clama de la superintendencia una propuesta para ver cómo afrontar esta condición de crisis, pues nos encontramos con una primera circunstancia, y es que teníamos el trabajo adelantado. La superintendencia ya había avanzado parte de esto y presenta al gobierno los avances que se tenía en términos de encontrar un mecanismo de reorganización empresarial que fuera mucho más efectivo y que de alguna manera consultara una condición de crisis mucho más profunda. Y en esa medida, entonces el gobierno central pide que no se plantee toda la reforma estructural que en este momento se tenía,
sino que se haga una especie de petita reforma y entre a abordar, que consulte y entre a abordar la situación que en este momento pues, se nos presupone. En esa medida, entonces, se hace una modificación, que sería la expedición del decreto 560, se extractan los principales elementos que se tiene en el proyecto de reforma que en ese momento se estaba estudiando y se trae a colación esta reforma que se nos presenta con el decreto 560. ¿Qué contiene o cuál es la finalidad del decreto? Y aquí vamos a empezar a mirar los primeros cambios de condición filosófica, por lo menos de lo que tiene que ver la reestructuración empresarial, y que seguramente va a ser objeto en los próximos años de importante estudio. Este decreto entonces trae, se nos salió la presentación. Aquí está. Este decreto entonces trae una condición y prevé que la finalidad del nuevo mecanismo de reestructuración o el complemento del mecanismo de reestructuración, porque esto no va a ser sino una figura complementaria del actual mecanismo contenido en la ley 1116, tendrá una finalidad. Y la primera finalidad de esta disposición será enervar las condiciones de crisis originadas por el coronavirus. Y va a tener una segunda finalidad, que es la preservación de la empresa como unidad económica y fuente generadora de empleo. Y aquí tenemos tal vez el primer gran cambio en la estructura del sistema de reorganización empresarial en Colombia. Y lo planteo porque históricamente, y contenido también en la ley 1116, el objeto de los procesos de reestructuración ha sido la protección del crédito y la preservación de la empresa como unidad de explotación económica. Pero en esta ocasión, el crédito no figura como el elemento central de la reestructuración económica. No figura como el eje fundamental o el objetivo primordial de la reestructuración. Si bien lo que se va a reestructurar es precisamente el crédito y será el objeto mismo de la reestructuración, hoy desaparece conceptualmente como un elemento que determine la finalidad. Y esto, vuelvo, insisto, no es un tema meramente semántico, no es un tema meramente mecanográfico. Va a entrañar un orden filosófico de para dónde van los procesos de reestructuración. Y sin desconocer que el crédito tenemos que protegerlo, hoy la prioridad va a ser enervar las condiciones de la crisis y la preservación de la empresa. Y vamos a ver en el desarrollo de la presentación cómo en muchos de los tópicos que va a traer este decreto, el crédito va a quedar subordinado a la empresa. El crédito ya no va a ser el pilar central de la organización de reestructuración, sino va a ser una condición accesoria, accidental, ¿sí? Si bien sigue siendo el objeto de la reestructuración. Pues bien, ¿a quién aplica entonces esta ley con esa primera modificación? Pues va a aplicar a los mismos sujetos a los cuales se le aplica la ley 1116, esto es, todas las personas jurídicas, las personas naturales comerciantes, los establecimientos de comercio determinados en Colombia a través de sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos que hay en actividades empresariales. Y siempre y cuando hayan estado afectados por las condiciones del virus. Pues bien, se plantea entonces un interrogante sobre esto. ¿Solamente aplicará para aquellas entidades que tengan su crisis con posterioridad a la declaratoria de emergencia? ¿Solamente después de que el virus hizo presencia en Colombia? A nuestro juicio no, porque lo que determina la norma, si bien estamos viendo los impactos, pues creo que toda la economía colombiana está impactada. De una u otra manera, inclusive las compañías que venían con la crisis precedente, pues esa crisis se ve ahondada y se ve mucho más profundizada con ocasión de esta pandemia, y entonces tendrán acceso a la condición o la posibilidad de plantear una recuperación empresarial. Esta norma prevé fundamentalmente también que estos alivios o estas condiciones especiales que trae el decreto 560 van a tener una condición temporal que está cifrada en los próximos 2 años y que seguramente ni siquiera alcanzaremos a cumplir, porque soy un convencido que mucho antes de que termine la vigencia del decreto 560, Colombia seguramente habrá estrenado y abordado un régimen nuevo, un régimen concursal diferente, que comprenda todas estas disposiciones de emergencia, más la reestructuración del régimen que teníamos actualmente en la ley 1116 y el trabajo que venía haciendo la superintendencia para dotarnos de unos mecanismos mucho más modernos, mucho más eficientes y que consulten
mucho más las calidades del siglo XXI, pues esta crisis los precipitó y los vamos a tener mucho más pronto. Pues bien, ¿cómo está estructurada entonces fundamentalmente la organización de este decreto? Fundamentalmente en dos instrumentos. Unos que van a ser la condición de la determinación de cómo vamos a acceder al proceso de 1116 y la estructuración de dos mecanismos preconcursales que van a facilitar el futuro acceso a la 1116. Y veamos cómo hoy, frente a la condición de solicitud de un proceso de organización empresarial, la superintendencia estaba tomando en algunos casos hasta más de 8 meses para revisar la documentación y admitir una sociedad al proceso de organización empresarial. Pero esto que se había vuelto, digamos, una práctica nefasta para algunas compañías que necesitaban un mecanismo urgente, pues hoy es corregido de alguna manera en el decreto 560 con un mecanismo de acceso al proceso de organización que ha denominado acceso expedito. Para este acceso expedito, vamos a presentar a la superintendencia la misma información y partir de los mismos presupuestos que trae la 1116 para acceder al mecanismo de organización empresarial. Solo que la información financiera y la información contable de la compañía, así como toda esta documentación, no va a ser revisada por la superintendencia. La superintendencia solamente va a hacer, para efectos de este acceso, una verificación documental, como si fuera un checklist, y si todo está completo, lo va a revisar. Y la responsabilidad del contenido de la información va a ser exclusiva del deudor, su contador y su revisor fiscal. Y más adelante miraremos esta disposición, qué implicaciones trae. Pero lo cierto es que hoy la superintendencia deja de comportarse como un tutor que revisa cada una de la información presentada y le dice al usuario qué debe corregir, qué de su información contable no se ajusta y le hace prevenir cualquier ilicitud en términos de la información. Hoy eso no lo vamos a tener, esa tutoría. Hoy vamos a tener unos mayores niveles de responsabilidad. Hoy vamos a tener un mayor nivel de compromiso por parte del empresario y su equipo contable y financiero. Y estos van a asumir una responsabilidad directa, personal, por la información que entreguemos. Pero va a permitir que solo con la presentación de la información la compañía sea admitida y empiece a cumplir los propósitos del proceso de organización. Adicionalmente, entonces, la norma trae dos principios que son muy importantes y es dos principios de negociación de carácter preconcursal. El primero de ellos es lo que se denomina la negociación de emergencia. Esta negociación de emergencia va a funcionar de la siguiente manera. El contribuyente o el empresario que esté bajo algunas de las condiciones que prevé la ley 1116 para solicitar una negociación de un proceso de organización empresarial, va a poder solicitar la negociación de urgencia. Este presupuesto será tener dos obligaciones vencidas o contar con dos o más procesos ejecutivos que en uno u otro caso representen más del 10% del pasivo de la empresa o que tema de alguna manera razonablemente o se encuentre incapacitado y que tema razonablemente llegar a vencer sus obligaciones mercantiles. Y cuando tengamos esos presupuestos, esta compañía podrá solicitar entonces la negociación de emergencia, radicando la misma información que radicaría para el proceso expedito, se lo radicará al superintendente para empezar a producir un efecto de negociación de emergencia. Este proyecto de negociación de emergencia será una negociación preconcursal, sin intervención de la superintendencia, sin intervención del juez de concurso. Simplemente lo van a arreglar las partes que en ese momento tienen el conflicto, deudor y acreedores, y van a tratar de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿sí? Esa negociación tendrá una característica especial y es que solamente podrá adelantarse por espacio de 3 meses. Muy bien, durante esta negociación de emergencia y desde el momento mismo en que se presente la solicitud, producirá los mismos efectos que produce el acto omisorio del proceso de organización empresarial. Esto es, se suspenderán todos los procesos de ejecución o cobro activo que se adelanten contra el deudor fallido, se suspenderán todos los actos de restitución de tenencia y la ejecución de garantías contra el deudor, ¿sí? Pero tendrá una consideración especial y es que durante
esa negociación de urgencia, algunas de las disposiciones que podría adoptar el juez del concurso, como dar las medidas cautelares decretadas, entregar recursos de fiducia, decretar la continuidad de los contratos de tracto sucesivo o la suspensión de términos de negociación o resolver disputas entre acreedores y deudores, no se va a presentar. Esos 5 presupuestos van a estar suspendidos hasta tanto el acuerdo se apruebe. En tanto esto sucede, se le faculta al deudor a practicar o suspender o determinar el aplazamiento de todos los gastos de administración que se susciten entre el momento el inicio de las negociaciones de emergencia y la aprobación del acuerdo, salvo los de salarios para fiscales y las obligaciones con el sistema de seguridad social. Y muy bien, para efectos del debate posterior, pues voy a plantear aquí el primer interrogante, un primer tema de debate. ¿Qué sucedería para un empresario que está negociando de urgencia si estas obligaciones que le impone la ley, que es no poder aplazar estos 3 gastos, qué pasa si no los pagara? ¿Qué sucedería si el empresario no pagara salarios, no pagara los aportes para fiscales o no tuviera el cumplimiento debido con las obligaciones con el sistema de seguridad social? Pues voy a proponer aquí un primer tema para el debate. Creo que no pasaría absolutamente nada. Y creo que la única diferencia entre estos gastos y los demás gastos que se le permite aplazar es que frente a estos gastos, una vez aprobado el acuerdo, el superintendente no podrá, ¿sí?, validar el acuerdo, sino hasta tanto se acredite que los mismos han sido pagados. En tanto que los demás, la norma ya estableció que se pueden pagar un mes después de la validación del acuerdo. Y creo que esa sería la única consecuencia, y creo que la consecuencia de no cancelar ninguno de los 3, pues determinaría al empresario que si por alguna razón fallara el acuerdo y no pudiera llegar a este acuerdo de emergencia, pues esos pasivos que ha dejado de cancelar formarán parte después del proceso de organización empresarial al cual seguramente se verá abocado. El siguiente punto del siguiente procedimiento, el siguiente mecanismo, ¿sí?, que se ha establecido dentro de esos procedimientos preconcursales es lo que se denominó procedimientos ante las cámaras de comercio. En este procedimiento, que va a ser también de carácter preconcursal, el deudor no acudirá ante el superintendente, sino acudirá ante la Cámara de Comercio de su jurisdicción. Y la razón de esto tuvo una importancia de carácter jurisdiccional muy importante, y es que en tanto la superintendencia solamente es de presencia nacional, en algunas de sus regionales, las cámaras de comercio es de presencia en todo el país. Todo comerciante, de alguna manera, está afiliado a una de comercio que está muy cerca de su jurisdicción, que está dentro de su órbita de influencia y seguramente muchos de sus acreedores van a estar también dentro de la misma órbita de urgencia, de jurisdicción. Entonces, este procedimiento preconcursal se faculta a las cámaras para que lo reciban y la cámara designe, dentro de unos listados que están pendientes de una reglamentación, un funcionario que va a tener la característica de mediador. Y este mediador, ¿sí?, también dentro de los 3 meses ayudará con las condiciones de casi un amigable componedor a arreglar la fórmula que presente el deudor y tratar de acercar de la mejor manera tanto acreedores como deudores para llegar juntos a una fórmula de acuerdo que satisfaga a ambas partes y que permita cumplir con los propósitos de este proceso, la preservación de la empresa con la explotación económica generadora de empleo. Hay que tener también presente este procedimiento entre las cámaras de comercio está pendiente de una reglamentación, no solamente de la definición de los reglamentos internos de cada cámara para determinar cómo va a adelantar el procedimiento y cómo se va a dar asignación y designación de los medidores, así como la definición de las listas de medidores. Siempre estamos pendientes de que se designe o se defina la condición de los costos, porque siendo esto un trámite que se adelantan las cámaras, obviamente tendrá sus costos. Pues bien, en uno u otro caso, si llegara a fracasar por cualquier razón la negociación, pues al deudor le quedan 2 caminos. Uno, pues intentar una negociación ya por fuera del espacio de la negociación de urgencia o de la mediación de comercio, o acudir directamente a un
procedimientos empresariales, sin perjuicio de esto, dentro del ambiente, al fracaso de la negociación, el deudor no podrá intentar otra negociación de agencia. Deberá entonces acudir necesariamente al trámite de la ley. Muy bien, ahora frente a los acuerdos, ¿sí? Tanto los puntos del 11 y 16 como estos dos acuerdos que se pueden dar, son de los mecanismos preconcursales que nos determinó el decreto 160, hemos tenido frente a lo que actualmente tenemos como mecanismos de la norma. Vamos a destacar tres muy importantes, a mi juicio, novedades del contenido de los acuerdos. El primero es que se y veamos cómo en la actual condición de la reestructuración de pasivos no se permite pagar ninguna obligación que esté por fuera del orden de prelación de pagos. Vale decir, una vez que establecemos la condición de prelación de pagos, debemos pagarlo rigurosamente atendidos a esto. No puedo pagar segunda clase si no he terminado de pagar primera, no puedo pagar ninguna de tercera si no he terminado de pagar primera y segunda, no puedo pagar cuarta clase si no he pagado primera, segunda y tercera, igual con la quinta clase. Aquí hoy lo que se permite es que muchas de las fórmulas que permitían la descarga de pasivos y el mejoramiento de los indicadores financieros del deudor se puede aplicar mediante el pago simultáneo de un mejoramiento de clase bajo dos condiciones. Que el deudor consienta en capitalizar su pasivo o que el deudor consienta que su pasivo se ha pagado con una condición de títulos que los traíamos desde el decreto 550, desde la ley 550 y habían sido eliminados posteriormente con la expedición de la ley 16, que era lo que se denomina pago con bonos de joyazgo. Pues bien, ¿cómo va a operar esto? Cualquier acreedor, en virtud de la norma, de la fórmula, podrá solicitar que su crédito sea pagado con la capitalización del pasivo en los términos que convenga el acuerdo. En esa manera, sin importar cuál sea su clase, podrá pagarse de manera concurrente con cualquiera de los créditos preferentes de clases superiores, siempre y cuando ese pasivo vaya al capital de la empresa. Y por el otro lado, se le da la misma facultad a los acreedores cuando estos reciben el pago con bonos de hallazgo. Los bonos de hallazgo serán entonces un título emitido por el deudor en condiciones tales que determine por fuera de la condición primigenia de la obligación principal establecer unas condiciones de pago diferentes que estarán contenidas en el título mismo, y este título formará parte del patrimonio de la compañía, si bien no forma parte de la emisión de acciones o no forma parte del capital, y podrá tener incluso hasta unos derechos políticos determinados durante la vigencia del acuerdo. Uno se preguntaría, ¿pero por qué un deudor aceptaría que le paguen con un título de deuda si para el final del tema pues sigue siendo también pasivo? Pues hay una razón que creo que la norma lo trajo mucho más clara que lo que teníamos anteriormente cuando tuvimos estos mismos bonos de hallazgo, y es que la obligación contenida en el bono de hallazgo es de una naturaleza sustancialmente distinta a la obligación que se está gestando. En esa medida, los acreedores que tuvieran provisión las provisiones pactadas, ¿sí?, y contabilizar el bono de hallazgo como un instrumento financiero que no estaría sujeto a provisión. El segundo cambio a nuestra manera de ver determinante y que va a ir muy con la filosofía que planteamos al comienzo de la charla, que el crédito va a estar subordinado a los demás presupuestos de la organización empresarial, es lo que se denominó descarga de pasivos. ¿Y cómo va a funcionar esta? Está determinado que durante la negociación del acuerdo, si el pasivo fuera superior al monto del valor de la compañía, los acreedores que estén por fuera del valor de valoración de la empresa no tendrán vocación de pago. Y entonces en la fórmula que se convenga para reestructurar la compañía, esos pasivos se descargarán. Vale decir, esos pasivos salen de la cuenta pasiva, no tendrán vocación de pago y simplemente se descargan para cumplir ese presupuesto inicial, que la prioridad es la recuperación de la empresa. La prioridad es la preservación de la compañía. La prioridad va a ser que la compañía como ente económico subsista
para poder continuar generando riqueza y generando la posibilidad de garantizar los empleos que ha generado anteriormente. En esa medida, entonces, todos aquellos acreedores que pierdan la condición de vocación de pago porque la compañía vale menos que el total de sus acreencias, van a ser descargados y van a ser excluidos de la masa general para considerar su pago. Y por el otro lado, se establece dentro de las posibilidades de fórmula lo que se denomina pactos de deuda sostenible. Y esto también tiene cobrando una importancia vital, porque hoy en las negociaciones de acuerdos de reorganización, desafortunadamente la ley parte de un supuesto, y es un supuesto a nuestro juicio dejado, que es llevar el acuerdo a pasivo cero. Y es obvio que ninguna compañía subsiste o sobrevive con pasivo cero. Entonces, hoy lo que se prevé o se faculta es que todo acuerdo pueda ser levantado cuando la compañía llegue a pactar dentro de su acuerdo lo que se denomina pacto de deuda sostenible, que establezca cuál es la deuda que en condiciones normales esta compañía puede atender con criterio comercial, y cuando llegue a ese nivel de deuda, el acuerdo se levanta y esos acreedores quedan sostenidos en el tiempo, como cualquier compañía que normalmente tiene pactadas unas obligaciones con sus acreedores de todo tipo. De todo tipo. Y esto, pues, termina siendo una de las grandes novedades del decreto 560. Muy bien, ahora tenemos, digamos, lo que se denominan estímulos para financiar al deudor. Y estos estímulos que tenemos fundamentalmente están determinados en varios puntos. Uno, que el acreedor pueda tomar, posición en nuevas obligaciones, como está permitido en el artículo 71 de la Ley 1116, que ya lo traíamos desde ese entonces. Y estos nuevos créditos tendrán varias características. Conservan la condición de créditos de gastos de administración, y estos créditos que se tienen de gastos de administración se pagarán de manera preferente, aún sobre obligaciones laborales o fiscales, y tendrán la condición o privilegio de esa nueva condición, como es nueva condición patrimonial para ser atendidos. Pero también se prevé que si por alguna razón el acreedor no quisiera prestar en las condiciones de conservar únicamente esa condición de privilegio que establece el artículo 71 de la ley, pues se faculta o se pueda determinar que el deudor puede dar garantías sobre aquellos bienes que no estén otorgados, que no hayan sido dados en garantía anteriormente. Y si no fueran a huir este tipo de bienes, se faculta al deudor para que otorgue garantías de segunda clase sobre las que yo hubiera tenido. Y si no fuera posible, se le faculta para que solicite al deudor principal, al deudor que tenga una garantía, a que la levante o la comparta con esos nuevos acreedores. La segunda condición de estímulo a la financiación es lo que se denomina mejoramiento de clase. Y es una posición donde todo acreedor que preste nuevos recursos a la compañía que sean necesarios para el desarrollo del objeto y faculte o permitan que la compañía pueda cumplir con su objeto, podrán mejorar la clase donde estén y subir y concluir a la primera clase. Vale decir, no importa en qué posición esté el acreedor, si otorga nuevos recursos, podrá subir su crédito antiguo a la primera clase, conservando para créditos nuevos la condición de privilegio de gasto de administración. Pero la novedad, que eso ya lo teníamos anteriormente, consistió en que cuando ese crédito suba de clase y comparta la clase con los créditos de primera clase, la administración que se pagaba concurrentemente con el crédito cuya clase había mejorado, va a subordinar su pago hasta tanto se haya cancelado los créditos del acreedor que mejoró la clase. Y por último, tenemos lo que se denomina línea de crédito del Estado, y le hemos puesto en un interrogante porque hasta hoy hemos tenido o hemos vivido unas dificultades con estas nuevas líneas de crédito. Se están utilizando algunos de los mecanismos que ya teníamos anteriormente, pero seguimos con la condición de utilizarlos vía líneas de redescuento. Y esas líneas de redescuento han tenido la garantía del Estado entre el 80 y el 90%, pero hoy hemos tenido algunos tropiezos con la banca comercial que, viéndose abocada a tener que asumir el riesgo parcial del descubierto del redescuento,
pues hace unos estudios sobre el deudor y plantea fundamentalmente la incertidumbre de otorgarlos o no otorgarlos, y de hecho hemos tenido, pues, digamos, algunas bajas de acceso o algunas dificultades para acceder a estas condiciones de los créditos otorgados por el gobierno. De otro lado, pues las líneas más atractivas se vieron afectadas con dos situaciones. De alguna manera la banca comercial accedió a ellas y las utilizó no para otorgar créditos al directos de nuevo capital de trabajo, sino los utilizó para cancelar deudas anteriores. Con lo cual lo que hizo la banca comercial fue disminuir su exposición de hallazgo del 100% del crédito comercial otorgado al monto no cubierto con la línea de descuento, lo cual pues en la práctica, si bien mejoró la condición de hallazgo de las obligaciones, pues no dio la liquidez que en un momento determinado se necesitaba que algunas compañías lo tuvieran. Por eso lo hemos planteado como un interrogante, si no se deberá hacer en este momento una condición diferente sobre lo que determina el acceso a estas líneas de crédito para financiar a los deudores que se encuentran en esto. Por último, se plantea una nueva condición de salvamento de empresas con una metodología bien curiosa que yo creo que ahora, cuando hagamos el debate de preguntas, va a haber mucho de eso allá. Y es muy similar a lo que teníamos en el procedimiento de salvamento de descarga de pasivos. Aquí, cuando la compañía fracase su acuerdo y vaya a liquidación, en el momento en que se decreta la disolución de la compañía por el fracaso de las negociaciones, cualquier acreedor, vinculado o no, está facultado para hacer una propuesta para salvar la compañía. En ese momento, entonces, el superintendente designará el liquidador, pero este liquidador designado suspenderá o quedará suspendido en sus funciones y se limitará a hacer una única actuación: valorar la compañía. Y una vez valora la compañía, hace el mismo procedimiento que teníamos en la descarga de pasivos. Establece cuáles son los acreedores con vocación de pago, cuáles son los acreedores que tienen la posibilidad de verse cubiertos con el activo que en ese momento tiene la masa de la liquidación para atender sus obligaciones, y la diferencia de los acreedores que no quedan cubiertos o que están por fuera de esa condición especialísima de vocación de pago, van a ser descargados de sus obligaciones, no formarán parte de las obligaciones a cancelar, y la compañía se capitalizará con este acreedor que ofreció pagar el pasivo, y el pasivo que se tenía previsto para la indemnización de personal se le devolverá a quien hace la oferta de compra para que con ello constituya una reserva para atender en un futuro las obligaciones de contenido laboral. En esa medida, pues entonces se complementa el tema para encontrar un camino de salvamento de empresas, otra vez priorizando la empresa por encima del crédito y produciendo la descarga de pasivos que no se tengan vocación de pago. Muy bien, frente a las compañías que actualmente se encuentran en concurso, esperábamos encontrar de pronto un mayor nivel de apoyo en el decreto. De pronto, en esta segunda emergencia económica que se acaba de decretar, se pueda subsanar algunas de las diferencias que no se tuvieron en cuenta en esta disposición, pero lo cierto es que se establecieron dos disposiciones. La primera fue que las cuotas que tuvieran acuerdo con la organización, que se vencieran, se cumplieran en los meses de abril, mayo, junio, estas se consideran que solamente se vencían en el mes de julio del 2020. Y se prevé una condición que generalmente en los acuerdos se parta, que es las condiciones de salvaguardia del acuerdo, cuando uno no puede cumplir en un momento determinado una obligación a tiempo, que esto no conlleve necesariamente el incumplimiento del acuerdo. Y entonces la ley se trae una salvaguardia legal, en virtud de la cual solamente se entenderá que el acuerdo puede ser incumplido cuando las condiciones conlleven más de 3 meses de incumplimiento del acuerdo, siempre que en un otro caso vaya a la asamblea y no sea subsanado en la asamblea de acreedores como una condición propia. Por último, vamos a mirar el tema, y antes de entrar al tema de
eso. Vamos a mirar el tema de garantías constituidas con anterioridad al acuerdo. Miren cómo aquí, desafortunadamente, a pesar que privilegiamos la condición de la empresa, queda una condición de privilegiar de alguna manera la estructuración de las garantías preconstituidas. ¿Cómo privilegian? Mediante dos caminos. El primer camino o la primera condición es que se faculta dentro de las disposiciones del acuerdo y previo al acuerdo al deudor a pagar las obligaciones menores que se tengan con proveedores o que se tengan con trabajadores hasta el 5% del valor total del pasivo. Y se le faculta adicionalmente que si no tienen los recursos para poder pagar estas obligaciones, pueda vender activos, aún activos garantizados, para poder cumplir con esta obligación. Pero dispone la norma que si se va a vender un activo garantizado, se debe siempre preservar los derechos del deudor garantizado. ¿Y el deudor garantizado? Pues son el de preservar la prelación de pago, la cual se puede mantener fácilmente en el acuerdo, pero la garantía otorga otros dos derechos, el derecho de persecución y el derecho de ser pagado preferentemente con el activo que tiene en garantía. Y en la medida en que estos dos derechos se preserven, pues claramente entonces se está haciendo un nugatorio la posibilidad de vender activos garantizados, ¿sí? Lo cual preserva de alguna manera entonces la existencia o imposibilita la disposición del activo para dar preferencia al salvamento de la compañía. Y por el otro lado, se le determina, como lo había notado anteriormente, cuando estábamos hablando de los privilegios y oportunidades para obtener créditos nuevos, se determina básicamente que se necesita siempre el visto bueno del deudor garantizado, con lo cual pues claramente estamos entonces preservando esa condición de la garantía. ¿Sí? Perdón, me salté aquí una. Visto esto, pues entonces tenemos básicamente dos condiciones de lo que determina la responsabilidad de los administradores. La primera responsabilidad es una responsabilidad solidaria de todos los perjuicios ocasionados y una responsabilidad de carácter personal del administrador, como lo notamos en el primer caso, sobre la condición del acceso expedito. Si la información presentada adoleciera de algún vicio o tuviera alguna anormalidad, pues estos administradores tendrán una responsabilidad directa y personal sobre el contenido de su información, incluso llegando a tener una responsabilidad de carácter penal. Y en el caso del levantamiento de las garantías hipotecarias o las garantías reales constituidas para pagar estas obligaciones del 5%, si por alguna razón el administrador no destina los recursos producto de la venta del activo que estaba dado en garantía, no lo destina de manera exclusiva a atender las obligaciones de ese 5%, entonces tendrá una responsabilidad de carácter penal por la defraudación cometida al patrimonio de la masa de acreedores. Muy bien. Ahora sí, como último tema, miremos cuáles son las implicaciones tributarias que trae este proceso de reorganización empresarial. La primera de las implicaciones tributarias tiene que ver con cómo se va a comportar la administración de impuestos frente al acuerdo. Hoy tenemos que la DIAN se comporta como un acreedor más y está determinado que a él se le pueden imponer las reglas generales del acuerdo, salvo que la fórmula no podrá imponerle a él quita sobre capital, pero podrá disponerse cualquier condición en términos de modificación de la tasa de interés que cobra la administración de impuestos y podrá tener cualquier modificación en lo que tiene que ver con las sanciones que se haya establecido, siempre y cuando pues, sea un tema de carácter general de la norma, pero no se le puede tocar bajo ninguna condición el capital. Hoy el decreto 560 faculta a la administración a que pueda hacer en un momento determinado rebajas de capital con el propósito de salvar la empresa. Pues bien, no nos dice en qué condiciones o bajo qué mecanismos se puede cumplir este propósito. Somos convencidos de que esto no puede quedar a la discreción exclusiva del funcionario que está a cargo del manejo de la recuperación del crédito dentro del proceso de organización, pero sí deberá haber unos parámetros objetivos en virtud de los cuales la administración pueda cumplir con este propósito. Pero lo importante es que por primera vez se faculta a la administración a que bajo condiciones excepcionales tendientes a la recuperación y el salvamento de la compañía pueda disponer de una de menor condición para que se le pague su capital por impuestos.
El segundo de las implicaciones tributarias que hicimos mención ahora, y es que la DIAN queda subordinada a la condición de los créditos que hayan mejorado a clase y a la condición de los nuevos créditos que se hayan otorgado a la compañía. El tercero, yo creo que es un análisis que vale la pena hacer y hay que tener cuidado, y es que los dos eventos que tocamos sobre descarga de pasivos, hay que tener presente que esa descarga de pasivos, en la medida que conlleva un menor nivel de obligaciones para la empresa, va a ser previsto que desde el punto de vista tributario, el mismo conlleve un ingreso grabado a condiciones de renta ordinaria, grabado a tarifa general, con la previsión de que esa tarifa general, ¿sí?, va a ser gasto de administración dentro del proceso, ¿sí? Va a ser gasto de administración después. Entonces, para efectos de la planeación del acuerdo, es muy importante tener en cuenta que toda descarga de pasivo generará una contrapartida que será un mayor nivel del impuesto de la renta en el año de ejecución del acuerdo. El tercer tema importante, o el cuarto tema importante después de este tema de descarga de pasivo, es que no habrá retención en la fuente a título de renta en el año 2020. Hoy, ¿cómo funcionamos? Las compañías en reorganización tienen una condición, una previsión, y es que la retención de la fuente que se le practique durante el año en que se está negociando el acuerdo, tiene la posibilidad de que sea devuelto cuatrimestralmente en el mismo año. No tiene que esperar el vencimiento del término de declarar para tramitar su devolución de saldo a favor. Hoy, entonces, lo que se le faculta a estas compañías es a que no sean objeto de retención en la fuente, de tal suerte que entonces toda compañía que inicie un proceso de reorganización deberá cambiar sus obligaciones en el HUD, inscribirse y advertir a todos sus agentes de pago, no estará sujeta, por lo menos por el año 2020, a la retención en la fuente, lo cual determinará en la práctica pues un alivio a la condición de caja. En quinto lugar, tenemos una condición que aparentemente se planteaba como un estímulo, pero a nuestro juicio terminó siendo un estímulo perverso porque terminó gravando la caja de las compañías. Y las compañías van a estar hoy sujetas a un IVA del 50%. Miren lo que sucede. Cuando se estaba en la discusión, digamos, de los términos de cómo sacar este decreto 560 o qué alcance darle en materia fiscal, pues una de las grandes preocupaciones que existía era que todo compañía de reestructuración hace sus ventas, da plazo a sus clientes para que le paguen, y durante ese periodo de plazo debe cubrir el impuesto sobre las ventas. Y aún en el evento en que no le han cancelado la cartera, o a la hipótesis inclusive que la cartera se llegara a perder, debe acudir ante la administración a pagar el impuesto, con lo cual termina financiando de una u otra manera al fisco en función de esa cartera que se tiene pendiente. Entonces se trataba de encontrar un mecanismo para que no fuera una obligación cancelar el impuesto a las ventas sobre el sistema de causación, sino que se pudiera hacer por el sistema de caja, que solo se pagara una vez pudiera ser recuperada la cartera. La administración no estuvo de acuerdo con este planteamiento y entonces dio esta alternativa, y era contemplar una retención del 50% sobre el valor de la ventas. Y lo planteó como una estructura en que todo agente mantenedor le practicará a un vendedor o un prestador de servicios que se encuentra en la organización una retención del 50%. Pero si este vendedor o prestador de servicios no tiene un margen bruto operacional superior al 50%, en la práctica, como quiera que tenemos un sistema plurifásico tipo valor agregado, lo que va a suceder es que vamos a terminar practicando una retención muy superior al monto del margen bruto que la compañía tiene, lo cual en la práctica lo que va a generar es que la retención en la fuente le va a implicar un saldo a favor del periodo. En conclusión, los contribuyentes van a terminar financiando, a pesar de su condición de reestructuración, al fisco con un mayor monto de retenciones en la fuente, los cuales claramente pues prevé la norma, se pueden tramitar cada 2 meses, pero en la práctica conllevó una condición extraordinaria de un mayor nivel de saldos a favor por concepto de esta retención en la fuente que se estaría aplicando. El sexto concepto es que da un beneficio práctico que es la retención en la fuente por el año 2020. Vale decir, las compañías que hoy están presentando declaración de renta no deberán liquidar anticipo para el año entrante
si se encuentran ya negociando un acuerdo de reestructuración económica. Ahora, este beneficio, que en principio está previsto solamente para el 2020, hay que tener previsto que si la compañía lo maneja su obligación financiera con una buena planeación tributaria, pues podrá extenderlo hasta el año 2021 por la siguiente razón. El anticipo de impuestos se liquida mediante dos caminos. El 75% del impuesto a cargo, menos la retención en la fuente, será el valor del anticipo, o podrá aplicar el sistema de promediar el anticipo del año anterior con el anticipo de este año, sacar la media y liquidar sobre promedio. Siendo el anticipo del año 2020 cero, la compañía podrá entonces extender, si hace una debida planeación y utiliza el factor de promedio, en el año 2021 liquidar el 50% del anticipo que le correspondería. No obstante esto, voy a destacar un tema muy importante para todas las compañías, no solamente las que se encuentran ya tramitando la reestructuración, que son las únicas beneficiarias de este tema de no liquidar el anticipo sobre la renta para el 2020, sino un tema aplicable a todas las compañías. Y es que el Estatuto Tributario prevé, en el artículo 808, que cuando haya crisis sectoriales, la Dirección de Impuestos y Aduanas podrá disminuir el monto del anticipo, ¿sí?, para el año siguiente, para todo el sector o subsector, pero el artículo 809 prevé una condición también de reducción del anticipo, y es que toda aquella persona que tenga una disminución en el primer trimestre de sus ingresos inferior al 15%, o en el primer semestre inferior al 25%, podrá solicitar a la Administración de Impuestos una reducción del anticipo. Y esa reducción del anticipo se verá reflejada en la obligación de presentar en este año para no liquidar anticipos para el año entrante. Y por último, pues el último beneficio es que no habrá renta presuntiva por el año 2020. Tengamos presente que ya de cualquier manera el A11 ya había considerado que todas las compañías que se encontraran en reestructuración pues no liquidarían el anticipo, y de cualquier forma la ley 2010 expedida el diciembre pasado pues ya había previsto una condición de disminuir el monto de los anticipos que se liquidarían, el monto de la renta presuntiva, perdón, que se liquidaría en los años sucesivos, teniendo para este año solamente 0,5%, y a partir del año entrante la desviación total de la renta presuntiva por eso. En estos términos, pues hacemos una ligera y rápida presentación de todos los aspectos que traía el proceso de organización empresarial y esta modificación que trajo el decreto 560, y creo que ahora pues lo más importante sería ver si tenemos algunas dudas y va a abrir de pronto un debate sobre las consideraciones generales de todo lo que está significando esta normativa y las probabilidades de encontrar mecanismos realmente expeditos para el salvamento de empresas. Listo, doctor Rueda. Entonces nos pregunta Milton Valencia, ¿cómo se da la validación judicial? A ver, la validación judicial se va a hacer de dos caminos. Una vez aprobado el acuerdo, vamos a presentar la solicitud, se va a presentar el acuerdo al superintendente, y esto va a tener tres consideraciones. La primera consideración que tendrá el superintendente es que resolverá las objeciones presentadas, o que realmente se llaman inconformidades presentadas en la graduación y calificación y la determinación de los créditos durante la etapa previa de negociación. Este superintendente va a tener, o el juez del concurso, va a tener una previsión sobre esto. Y es que solamente podrá tener en cuenta las observaciones y los documentos que hubieran sido presentados directamente al deudor al momento de presentar la observación o la inconformidad en la etapa de negociación. Y dentro de una audiencia que se hará para resolverlas, ¿sí?, el acreedor, perdón, deberá presentar toda la argumentación y la sustentación. Si el acreedor no se presenta a la audiencia o no la sustenta en la audiencia, también se declarará fallida la inobservancia. Y en esa audiencia, una vez resuelto esas inconformidades, entonces el superintendente verificará si el acuerdo cumple o no cumple con todos los requisitos legales y lo aprobará. Con una consideración adicional, y es que durante la negociación de urgencia o la negociación de la Cámara de Comercio, estos acuerdos preconcursales se pueden llegar a aprobar, no necesariamente con toda la masa de acreedores, sino únicamente con una masa de acreedores que corresponde a una clase determinada de acreedores. De tal suerte que si uno no pudiera tener un acuerdo integral que pueda aplicar la universalidad del acuerdo, podría llegar entonces a un acuerdo por sectores. Va a decir, podría llegar a un acuerdo solo con sus proveedores, solo con sus bancos, con sus trabajadores o con la DIAN. Y este acuerdo tendrá entonces las condiciones de ser aprobado de carácter parcial al interior de la superintendencia. Para todos los efectos se comportará como
una validación de esta confirmación, con esas observaciones que hemos hecho. Listo. Nos pregunta Pablo José Ramírez. ¿Quién y cómo determina cuáles acreedores son calificados como no ocasión de pago? A ver, básicamente lo que vamos a tener ahí, y Pablo José tiene una razón muy importante, porque tal vez uno de los elementos más críticos de toda valoración va a ser dos: el método y los presupuestos de valoración. Aquí no se estableció, solamente lo único que se nos dijo fue que se valorará la compañía por un método de reconocido valor técnico. Pero es que tenemos muchos métodos de reconocido valor técnico. Pero más allá del método, yo creo que la dificultad está en los parámetros, porque uno podría utilizar, por decir alguna cosa, un método de flujos libres descontados o un múltiplo del EBITDA, y uno calcular el EBITDA y tenemos básicamente muy rápidamente encontrar cuál es el EBITDA de la compañía, y creo que sobre eso no habría mayor discusión entre los expertos financieros. Pero sí habrá una discusión de cuánto múltiplo del EBITDA será el valor de la compañía. Y en los descuentos de flujos de libre de caja descontados, yo creo que también rápidamente podríamos encontrar el método para descontar el flujo y establecer cuál es el flujo que vamos a descontar. Pero ¿qué tasa de interés va a descontar? ¿Cuál va a ser la tasa de descuento? Ese va a ser un parámetro difícil. Y en eso creo que Pablo José plantea un punto muy importante que va a ser seguramente objeto de la reglamentación y tendremos que encontrar unos caminos. Pero hoy lo que tenemos básicamente es, mientras la compañía esté vigente, se tomarán las bases sobre los supuestos de la valoración de sus activos, y cuando se trate de la recuperación en trámites de liquidación para reactivación de la empresa, pues dependerá de la valoración que para el efecto se haya efectuado el liquidador designado, quien a nuestro juicio, hasta que salga reglamentario, si fuera que tocar ese tema, tiene la potestad de determinar el método y los parámetros de la valoración. Perfecto. Nos dice Milton Valencia. No me queda claro cómo mejora la clase de acreedor. A ver, la clase de acreedores mejora de la siguiente manera. Cuando empezamos el proceso de reorganización, lo primero que hay que hacer es establecer y graduar todos los acreedores. De tal suerte que lo que establecemos es, de una parte, el monto de los acreedores, cuánto vale cada uno, para asignarle a cada uno su derecho político, su derecho de voto. Y simultáneamente con esta diligencia hacemos una segunda diligencia. Determinamos la graduación y calificación de créditos, donde los vamos a graduar de primero a quinto, siendo los primeros los laborales y los fiscales, y siendo el quinto aquellos acreedores que no cuentan con garantía, pasando por la mitad los que tienen garantías determinados en garantías mobiliarias, garantías hipotecarias, los acreedores que tengan una condición especial de ser proveedores de la compañía con vocación de ser proveedores estratégicos, y por último, todos aquellos acreedores que no cuenten con ningún privilegio. Pues bien, hecho estas dos diligencias donde determino cuánto vale cada uno y le asigno los votos, y establecía la segunda diligencia en virtud de la cual determino cuál es su condición de clase, los acreedores que quieran apoyar al acreedor podrán darle recursos nuevos, recursos frescos para apoyar. Si eres un proveedor, continuar proveyendo a crédito. Si eres un banco, prestar nuevos recursos en condiciones comerciales. Y esas obligaciones se van a mirar en qué crédito los tenías. Entonces pongo un ejemplo: un acreedor que era un proveedor y estaba en la cuarta clase y continúa proveyendo y continúa prestando los recursos a la compañía para que suba, va a subir de esa cuarta clase donde estaba a la primera clase. Por cada peso que otorgue de nuevos créditos, va a sacar un peso que tenía allá en la cuarta clase y lo va a subir a la primera clase. Hoy lo que teníamos en la 11 y 16 es que esos créditos suben a la primera clase y se pagaban concurrentemente con las obligaciones fiscales. Hoy el beneficio consiste en que las obligaciones fiscales se van a subordinar dentro de esa primera clase a la clase que subió, al acreedor que mejoró su condición de clase. Vale decir, primero se pagarán estos acreedores, aunque estén en la primera clase, se pagarán primero antes de pagar a la administración de impuestos. No sé si queda claro la explicación, o si quisieran alguna aclaración adicional en términos del método. Es claro. Nos dice Milton, Okay. es claro. Bueno, nos dice Isabel Cristina. Ese cualquier acreedor que puede capitalizar deuda, ¿incluye a los bancos?
Todo acreedor tiene vocación de capitalizar y me parece muy, muy, muy importante la pregunta porque de alguna manera los bancos han ido perdiendo el interés en la capitalización, han ido perdiendo de alguna manera esa vocación de participar en el desarrollo empresarial, básicamente por limitaciones de su normativa financiera y algunas de las obligaciones que le imponen condiciones de provisión. Y por otro lado, un riesgo que en manera es menor, pero que los bancos han asumido, y es el temor de configurar algún conglomerado con un deudor en riesgo. Pero yo recordaba de antigua data acuerdos que fueron muy exitosos porque la DIAN los capitalizó. Y traigo ejemplo de la antigua Mazda, cuando era la CCA. Ese acuerdo se salvó gracias a que los bancos tomaron la decisión de capitalizar todas sus obligaciones. Y lo curioso fue que salvaba la compañía con la capitalización, al año siguiente la compañía valía tanto más que lo que valían los créditos capitalizados, que las utilidades de todo el sistema financiero en el año 1986 estuvieron cifradas en la venta de las acciones de la CCA. Yo creo que debería abordar nuevamente dentro de sus organizaciones este escenario y volver a pensar en que capitalizar es un buen ejercicio no solamente para salvar las créditos, sino eventualmente generar utilidades cuando después mediante operaciones de banca de inversión se puedan volver a recolocar las operaciones. Pero como respuesta directa, sí, la banca no tiene ninguna restricción en términos del acuerdo a capitalizar, más allá de algunas restricciones que tiene en su sistema contable que le obliga a provisionar algunas de sus inversiones cuando éstas no comprendan el desarrollo normal de la actividad financiera. Ok, nos pregunta Jesús Guarín. Dentro de los acreedores que pueden capitalizar en caso de liquidación, ¿puede contarse los accionistas o empleados así el pasivo a su favor sea muy pequeño? Sí, pueden capitalizar los acreedores, accionistas, así sea muy pequeño, pueden capitalizar los vinculados económicos, pero en condiciones de que tenga dos oferentes, ¿sí? Dos oferentes, uno no vinculado y otro vinculado, se preferirá al no vinculado. Pero no hay ninguna restricción a que los vinculados económicos puedan capitalizar sus acreencias de cualquier naturaleza. Ok. Aquí nos pregunta María Machado, ¿cómo se escogen las deudas a descargar a prorrata? A ver, básicamente lo que se va a hacer es un poco como el mecanismo que planteábamos en los dos momentos. Vamos a establecer el valor de la compañía en términos de sus activos o su valor de mercado de la empresa, y ahí vamos a establecer cuánto es la vocación de pago. Voy a poner un ejemplo. Una compañía debe 2.000, te valora y tiene 1.000. Voy a decir, la vocación de pago está en los primeros 1.000, los segundos 1.000 no tienen vocación de pago. Entonces, volviendo a esa diligencia que habíamos previsto, que de evaluación y calificación de crédito, voy a tomar los acreedores de acuerdo a la primera clase hacia abajo, descendente, en su condición de prelación de pago, y voy a establecer hasta dónde llega la vocación de pago en esa prelación, previa a la valoración. Y los que estén por fuera de esa condición, pues lo que no tienen es vocación de pago, y por tanto podrán ser susceptibles de ser descargados del pasivo y por tanto no cancelados dentro de la reestructuración de la compañía. Ok, nos dice aquí Hernando García, ¿las obligaciones para con la DIAN y demás acreedores fiscales podrán ser objeto de descarga de pasivos? Si tuviéramos una condición excepcional, como ha pasado en algunos acuerdos, en virtud de los cuales las obligaciones de primera clase, como laborales, cuesten el total del activo, pues los trabajadores podrían capitalizar, descargar el pasivo, ¿sí? Y prever que las obligaciones laborales las obligaciones fiscales fueran objeto de descarga, sí. Va a ser siempre una condición de clase. ¿Y quién esté primero? Si tuviéramos la hipótesis de una compañía que tuviera tal nivel de obligaciones laborales que el costo total del activo de la compañía, pues a los fiscales seguramente no les alcanzaría y serían susceptibles de ser descargados. Aquí hay un antecedente de algo similar que sucedió con una compañía confeccionista en Cali, en el que los acreedores laborales eran de tal magnitud que tomaron la decisión de capitalizar la empresa, se volvieron los accionistas y se votó una fórmula. En ese momento no estaba prevista la descarga de pasivo, pero se votó una fórmula convenida con los demás acreedores para que estos solventaran y pagaran
de manera muy especial de ese crédito y los trabajadores se quedaron con la compañía. Hoy yo creo que eso formaría parte de las hipótesis probables y en aquellas compañías en las que sus indemnizaciones y la condición, digamos, de las obligaciones contingentes laborales fueran de tal magnitud, ellos podrían quedarse con la compañía. Y podríamos encontrar ahí un tema de socialización de empresas muy importante que yo creo que puede llegar a presentarse dentro de la ejecución de este decreto presente. Perfecto, doctor Rueda. Esta fue nuestra última pregunta. No sé si quiere adicionar algo de cierre. No, agradecerle a todos únicamente por la presencia, por el interés en estos temas de reorganización empresarial a la universidad, por el espacio que se da para estas discusiones académicas y de divulgación de estas normas. Y pues no tengo más por abonar de cierre. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted. Las personas que desean recibir las memorias, por favor, ingresar al link que les acabo de compartir, diligenciar el formulario y a estas, pues, ya con sus datos se los compartiremos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.